Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenido a clase número 7 de Discipulado con hermano Amos Orbo. Y hermanos, hoy la clase se titula La fe tangible. La fe tangible. Y hoy veremos la fe que permite a Jesús a cumplir su misión, salvándonos de nuestros pecados. La fe es tangible y solo por nuestra fe en Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y la fe se ve, es donde vamos a iniciar. Y vamos a entrar en Mateo 9, versículo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 1. Aquí en la Biblia dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Qué lindo esta palabra tan hermoso lo que habló Jesucristo a este paralítico. Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy lindo esta historia que encontramos aquí en Mateo, hermanos, porque estos hombres, estos compañeros de este paralítico hicieron la lucha y hicieron lo necesario para llevar su necesitado delante a Jesucristo, confiando que Jesucristo tuvo poder para ayudar al enfermo. Cristo tenía poder y compasión y un corazón de amor para cambiar el estado de este hombre tan necesitado. Ellos manifestaban fe. Y cuando ellos manifestaban la fe, era muy fácil para Jesucristo a verlo, hermanos. La Biblia dice muy sencillamente que cuando ellos vinieron, hermanos, con el paralítico, viendo la fe de ellos, Cristo fue conmovido para contestar lo que él estaba viendo con sus ojos. Algo tangible, hermanos. Algo manifestado de los corazones y de lo que ellos creyeron en sí mismos delante de sus ojos. Vio la fe. La fe se ve. Y yo leyendo esta historia, meditando, pensando, para mí es tan grande, hermanos, porque yo pienso que cuando estos hombres trajeron el enfermo, el paralítico, delante de Jesucristo, ellos no vinieron pensando a escuchar lo que Cristo habló. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Anímate, hijo. Ellos no vinieron pensando en escuchar eso, no creo. Ellos vinieron escuchando que Cristo tuvo poder, Cristo era misericordioso, Cristo era amoroso y sana a todos. Y si llegan a Él te sana. Y yo creo que ellos vinieron con esta fe que Cristo fue mandado por Dios a hacer bien en su cultura, en su pueblo, en sus generaciones. Y ellos vinieron con este tipo de fe. Y la fe era tan real a Cristo que Él hizo mucho más que ellos estaban pidiendo, trayendo el paralítico. Perdonó el pecado de este hombre necesitado. Y hermanos, es la primera vez, me imagino que ellos habían escuchado a alguien hablando en esta forma, hermanos. Pero aquí nosotros podemos ver el corazón de Dios y podemos ver qué es la cosa que va a hacer Cristo a reaccionar y cumplir con su ministerio y su misión a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y saben lo que es? Es la fe. Ellos vinieron a Cristo con su necesidad, creyendo que Él tuvo poder, creyendo que Él tenía corazón disponible y listo para ayudarles. Y eso es lo que dio Cristo permiso a activar su ministerio de salvación por ellos. Para mí es muy, muy hermoso. Y me hace pensar en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En Hebreos 11:6, miren lo que dice el autor de Hebreos. Dice, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
Crea que Él existe y que recompensa a los que no busquen, hermanos. Entonces hay una fe necesaria. Tenemos que tener fe que Dios es real, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, y tenemos que creer en eso. Tenemos que creer que Él es. Pero este no es todo. También estamos requeridos a creer. Y si nosotros acercamos a Él con nuestras vidas, con nuestras necesidades, con nuestros pecados, que Él no va a echarnos por un lado, Él no va a ignorar de nosotros, más Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso, y Él tiene una misión. Jesucristo vino con una misión y todavía lleva la misión, hermanos. ¿Y qué es la misión? A salvarnos de nuestros pecados. Y sabe que nosotros debemos manifestar este tipo de fe también. Debemos acercar a Jesucristo confiando que Él es bueno y Él es bueno conmigo. Y si me acerco a Él, Él va a cumplir conmigo y va a recompensarme porque yo he buscado a Él con todo mi corazón, confiando en su amor por mí. Este se llama fe, hermanos. Y sabe que es una cosa que está visto. Quiero darle otro ejemplo de la fe que está manifestado. Es en Mateo 8, capítulo 8, versículo 5. Y dice así, hermanos. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pues para Cristo, Él vino para hacer bien. Él vino para deshacer las obras de Satanás. Él vino para manifestar el poder de Dios y el amor de Dios delante de la gente, pero con acciones de amor, acciones de poder, acciones de señales, acciones de maravillas, hermanos. Y dice en versículo 8, pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Miren la fe. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y yo digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto, y lo hace. En oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Mira, Cristo halló fe. Donde fuimos leyendo, Él vio la fe. Ahora Él está diciendo halló fe, como era algo tangible, hermano, algo que existía, hermanos, algo real que podía tocar y ver con los ojos. Cristo halló fe tan grande, hermanos. Y era muy impresionado el Señor. Él estaba asombrado, maravillado del hombre, el centurión, que tuvo tanto fe en Jesucristo y en el poder de su palabra y en la autoridad en lo cual Jesucristo ocupaba, andando sometido a su Padre. Entonces, andando sometido a su Padre, Él tuvo la autoridad de su Padre. Y el soldado, el centurión, él reconoció ese tipo de autoridad. Y cuando él reconoció, Jesucristo dijo: no, ese hombre tiene fe. Y yo soy movido por su fe. Y mandó su palabra. Y el siervo fue sano en aquel hora, hermanos. Y esta es una cosa muy interesante, hermanos. Y nuestro hermano Santiago, en capítulo 2, versículo 14, habla unas palabras que a veces la gente le gusta pelear sobre lo que quiere decir Santiago en este momento. Pero Santiago para mí es muy claro, hermano, es muy directo, es muy sencillo, hermanos. Y en capítulo 2, versículo 14, miren lo que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Escuchen, hermano. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué sirve? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Buena pregunta.
Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? A mí me gusta mucho, Santiago está hablando de la fe, hablando de obras, hablando de no tener obras, y él da una declaración, él aclara el asunto y en el tipo de obra de lo cual él está hablando, hermanos. Él dice, si su hermano o una hermana no tiene ropa, no tiene comida, usted nos dice, pues sean bendecidos, Dios les bendiga, pero tú no haces nada para ayudarles y atender a ellos en sus necesidades físicamente. Él dice, pues, este tipo de fe no sirve, hermanos. ¿Y de qué sirve? Entonces aquí, hermano Santiago, que era el hermano carnal de Jesucristo, nos habla con un entendimiento que hemos leído viendo las historias y los testimonios de lo que sucedió con Jesucristo. La fe es algo tangible, es algo que puede ver, es algo que puede tocar, es algo que se manifiesta delante de usted, es algo que está expresionado, hermanos. Mira, cuando los hombres trajeron el paralítico, donde leemos en el principio, en capítulo 9 de Mateo, ellos tenían fe. Entró fe primeramente en sus corazones. Ellos creyeron que Jesucristo tuvo poder para ayudar a sus compañeros. Ellos ya tenían la semilla de fe, aun tal vez siendo tamaño de mostaza, pero estaba dentro de ellos. Y esta fe produció acción. Esta fe produció movimiento. Y la fe que vio Cristo es que ellos trajeron haciendo todo lo necesario para poner su amigo delante de Cristo para recibir la sanidad que ellos creyeron allí en la casa que Cristo tenía para ayudar a su compañero. La fe entró primero, pero la fe verdadera cuando entra en uno produce acción, produce movimiento, produce obras, hermanos. Si es llevando su compañero a Cristo para recibir sanidad, o es pidiendo a Jesucristo a mandar su palabra, a sanar su siervo, su conocido, es lo mismo. Pero produce una obra cuando usted va moviendo según la fe que tiene en su corazón. Y ahora yo quiero hablarle, hermanos, de la fe expresada. La fe expresada. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36, hermanos. Aquí dice una cosa. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Mira, aquí encontramos fe y pecado en la misma situación. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Vamos a brincar unos versículos a 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, el que le había invitado a Jesucristo a su casa, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha sacado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, recuérdense, era mujer que era pecadora. Cristo dice, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco
pero a quien poco se le perdona poco. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, hermanos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Miren lo que dijo Jesucristo y siguió en el siguiente versículo diciendo, tus pecados han sido perdonados. Ella ni pidió por perdón de pecado. Ella vino con un deseo a adorar a Él que ella reconoció era el Cristo. Se humilló, dio todo lo que tenía para honrar su presencia y para decir gracias, para permitirla a estar allí tocando sus pies, lavándolo con sus lágrimas y besos. Y ella nada más quería amar y adorar a Dios. Ella manifestó una expresión de fe a través de su forma a adorar al Señor. Y Cristo dijo, este es suficiente. Tus pecados ya han sido perdonados. Aleluya, hermanos. Mira lo que Dios requiere para activar el perdón de pecado. Requiere fe, hermanos. En la fe se manifiesta en muchas formas. A veces la fe se manifiesta a través de traer su compañero a Cristo, confiando que Cristo va a sanarle. A veces la fe se manifiesta a través de pedir oración por su amigo, recuérdense. Y en la fe a veces se manifiesta a través de su forma a reconocer que Él es digno de ser adorado y que Él es el Cristo y solamente Él merece sus besos. Y Cristo dice, con eso yo te perdono. Es muy lindo eso, hermanos. Y en la última cosa que yo quiero hablar con ustedes antes de terminar, hermanos, encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y 39. Lucas 23 y 39. Y hermanos, vamos a ver cómo es a invocar el nombre del Señor. En Lucas, capítulo 23, y versículo 39, miren lo que dice. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira, Cristo ya está en la cruz, colgado con los clavos en los pies, en las manos, coronado con espinas, sufriendo horriblemente en sus últimos momentos aquí en este mundo. Y encuentra aún en este momento siendo menospreciado por la gente alrededor. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice en versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mira, ese hombre entendía que él era culpable de mal. Él entendía que estaba bajo el juicio por el mal que él había hecho con sus propios manos. Sus propios pecados le había puesto en la cruz por el lado de Cristo. Y dice aquí, hermanos, en versículo 42, y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Cristo no dice, yo te perdono tus pecados, ya están perdonados. No, Él habla una cosa más gloriosa todavía. Él habla de la recompensa y la consecuencia de tener tus pecados perdonados. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, aquí es muy lindo para entender porque es otro ejemplo en cómo activar el perdón de pecado en la salvación de Jesucristo. Y este hombre
No tuvo tiempo para manifestar obras de arrepentimiento, no tuvo tiempo para manifestar frutos de arrepentimiento, menos a reconocer su mal y reconocer que Jesucristo tuvo poder para llevarle consigo a su reino. Y este era su arrepentimiento, y este era el fruto que Dios merecía de él para perdonarle de su maldad y para darle una invitación a su reino, una entrada a paraíso, para estar con Cristo para la eternidad, hermanos. Él invocó el nombre de Jesucristo, él invocó la salvación de Dios a través de su clamor a Jesucristo, hermanos. Y hermanos, este también es una manifestación de fe. Él reconoció su propio mal, reconoció que Jesucristo tuvo poder para llevarle con él, aun siendo un pecador con su vida. Él reconoció que Cristo tuvo poder para quitar el pecado de su cuenta y llevarle delante con él a su paraíso, a su presencia por la eternidad. Y él invocó el nombre del Señor. Y Cristo le dijo: no hoy, hombre, tú estarás conmigo. Qué lindo, hermanos. Y este es lo que Cristo quiere decir a cada uno de nosotros. Y si nosotros podemos reconocer a nuestros pecados y reconocer que Él tiene poder para quitarnos de nosotros y clamamos a Él y invocamos su nombre, va a pasar a nosotros, como dijo hermano Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es para invocar el nombre de Cristo? Es para reconocer su mal y reconocer que Cristo tiene poder y la misión a perdonarte de su pecado, a quitar su pecado de su cuenta y redimirte y llevarle con él mismo, consigo, y para llevarle consigo a la gloria como un hijo de Dios. Pues yo les bendigo, mis hermanos. Para mí esas son palabras muy emocionantes porque así es como nosotros podemos activar la salvación de Dios en nuestra vida. Y debemos entender que solamente por la fe podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y lo lindo y lo hermoso es que Cristo está esperando a ver fe en nosotros. Él está esperando a hallar fe en nosotros. Él está esperando para escucharnos, invocando su nombre con fe en su poder, en su misericordia, en su salvación, en su bondad, para que Él pueda soltar a nosotros la redención de nuestro alma, la salvación de Dios. Pues que Dios le bendiga, mis hermanos. Yo espero que este es un ánimo por usted y su familia. Yo creo que mi deseo es que este alumbra más el camino de Dios a usted para que usted pueda ir adelante con fe y con confianza, hablando con los demás en su alrededor de la bondad y el amor y el poder de Jesucristo. Que Dios le bendiga.